Tapachula, crisis migratoria. Continúa el caos migratorio en Tapachula, México. Zafarrancho en la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados deja por lo menos 10 extranjeros heridos y varios detenidos. Centenares de migrantes desesperados protagonizaron otra trifulca frente a la sede de la Comisión Mexicana para Refugiados en Tapachula. En su mayoría haitianos, los extranjeros tiraron vallas y comenzaron a empujarse uno a los otros en una batalla por entrar y obtener la cita de asilo en México. Según trascendidos, unas 10 personas resultaron heridas en lo que sería la cuarta mayor irrupción que realizan los migrantes en los últimos días. La semana pasada ocurrió algo similar que también dejó heridos y detenidos. Se pueden retirar, ya no tienen nada que hacer acá, por favor, no se arriesguen. Comar atiende hasta 50 personas diarias. Cuando logran ingresar, los funcionarios piden al migrante nombre y nacionalidad, emiten un número de folio y le informan que tiene que esperar una llamada telefónica al menos durante 4 meses para poder recibir el documento que les permite salir de Tapachula. La familia de Ildemar Junior Guerrero. La Secretaría de Gobernación de México informó que hasta el mes pasado unos 100,000 extranjeros habían pedido refugio en el país y que más de la mitad gestionó el trámite en Tapachula, por lo que al terminar este año se podrían alcanzar las 150,000 solicitudes. Mientras tanto, el trasiego de balsas con migrantes de Venezuela, Cuba, Centroamérica y Haití no se detiene por el río Suchiate. Del lado del embarque está Guatemala, del otro Tapachula. En la ribera del río Suchiate, los migrantes han levantado un campamento improvisado con casas de campaña, cartones y algunos se acomodan en el suelo. Por lo general, los cubanos comienzan la travesía en Nicaragua. Los de Venezuela, por ejemplo, tienen que atravesar la temible selva del Darién entre Panamá y Colombia. No se conocen las cifras oficiales de la cantidad de cubanos que hay en Tapachula, pero fuentes de la propia masa migrante hablan de unos 20,000. Muchos de ellos estarían por sumarse a la caravana que ha sido convocada para el 30 de octubre con la intención de vencer los más de 1,000 kilómetros que los separan del sueño americano. ¿Dónde está el pollo?, se preguntan los cubanos y Cimex responde. La situación va de mal en peor, dijo la periodista Miriam Leiva respecto a los problemas con la distribución del pollo en los módulos que se venden a la población. Ante las quejas de los consumidores, la empresa mercantil Cimex, en un breve comunicado en redes sociales, precisó que el pollo no se ha eliminado de los módulos que se ofertan a la población. En estos instantes, en Cimex no contamos con disponibilidad del mismo. Que ya han llegado al extremo de que este mes todo el mundo decía, oye, pero no viene pollo. Aquí hay una realidad, no es que tengas que esperar a que llegue a la bodega donde tú compras, es que la gente tiene familia y eso se va expandiendo por todo el país por la situación que hay, dijo la periodista. Estados Unidos exportó a Cuba, en los primeros 8 meses del año, $232.4 millones en alimentos, cifra superior a los 197 millones exportados entre enero y agosto de 2022 y rompió su récord de ventas mensuales de pollo a la isla. Para Pedro Monreal, el problema con ese tipo de información de entidades estatales como Cimex es que debería explicarse claramente por qué no existe disponibilidad. El académico recordó que la carne de pollo es el principal alimento cárnico no mezclado consumido en Cuba y un pilar de la estropeada seguridad alimentaria. Régimen envía cisternas con agua a Maicí tras protestas. Autoridades del régimen enviaron carros cisternas con agua a la comunidad La Favela, en Maicí, luego de las protestas de varios ciudadanos el pasado domingo por la escasez del líquido. La cubana Yadiuska Domínguez, madre de 3 niños, confirmó que el lunes llenaron las cisternas comunitarias y prometieron entregar tanques a viviendas que no los tienen. Sin embargo, denunció haber sido amenazada por la policía y el gobierno y fue citada a interrogatorio. Me dijeron que si seguía subiendo videos de la protesta me iban a buscar todas las cosas de mi vida, que podía ir presa porque es delito, declaró Domínguez. La cubana difundió imágenes del domingo mostrando presencia policial y un oficial arrebatando violentamente tanques vacíos de los manifestantes. Otra participante en la protesta, Roilma Furones, denunció que un policía le partió el cubo donde almacenaba agua. En los 5 años que tenemos de estar viviendo aquí, nunca me han podido dar un tanque, expresó. La comunidad Adriano Galano Cautín,
conocida como La Favela, fue creada en 2020. El suministro de agua a la comunidad Adriano Galano Cautín, conocida como La Favela, es cada 45 días y la mayoría de las 89 viviendas no tienen cisternas. Diputado sueco anuncia recogida de firmas para revisar acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. El diputado sueco, Björn Söder, anunció esta semana que iniciarán una recogida de firmas en el Parlamento Europeo para exigir la revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. La UE dice que defiende a Ucrania contra la agresión rusa, pero tiene un acuerdo y financia un régimen que coopera y apoya a las dictaduras rusa y bielorrusa y despliega soldados para participar en la guerra contra Ucrania. Esto es hipocresía. Entonces, por el bien de la libertad y la vida de los cubanos, por el bien de la democracia en América Latina, para seguir apoyando a Ucrania, la UE debería revisar inmediatamente su política equivocada hacia el Estado totalitario que gobierna la nación insular. Por lo tanto, junto con mis colegas parlamentarios de toda Europa, insto ahora a la UE y a nuestros gobiernos a tomar medidas para poner fin al acuerdo de diálogo político y cooperación y dejar de financiar al régimen cubano. Ahora estamos recogiendo firmas para publicar una carta sobre este tema, anunció el político en su discurso. La sesión culminó con el pedido de dimisión a Borrell y de revisión inmediata al acuerdo de diálogo político y cooperación con el régimen castrista. Vietnam dona 1.200 toneladas de arroz al régimen cubano. El Partido Comunista de Vietnam donará unas 1.200 toneladas de arroz al régimen cubano. El cargamento saldrá del puerto de Cát Lai en ese país. El donativo fue realizado como muestra de solidaridad y hermandad entre ambos países socialistas, según declaró la cónsul cubana Ariadne Feo Labrada. Feo Labrada recordó que históricamente Cuba apoyó la lucha de Vietnam por su liberación y reunificación, así como en la reconstrucción tras décadas de guerra, incluyendo la donación de importantes obras de infraestructura durante la visita de Fidel Castro en 1973, acotó la agencia oficialista Prensa Latina. Los cubanos siguen padeciendo una grave crisis de desabastecimiento, con interminables colas para acceder a productos básicos como arroz, pollo, aceite o café. Cuba y Vietnam han reafirmado su alianza como países socialistas en los últimos tiempos. Hace 6 meses el presidente del parlamento vietnamita Vuong Dinh Huê homenajeó al fallecido dictador cubano Fidel Castro y recordó el apoyo cubano a la independencia de su país. Régimen amenaza con prisión a periodista Yeris Curbelo. La seguridad del Estado cubana amenazó al periodista independiente Yeris Curbelo Aguilera con llevarle a prisión si continúa con su activismo. Curbelo, colaborador de Cubanet y reportero de la agencia Palenque Visión en Guantánamo, fue interrogado en la sede de la Seguridad del Estado, donde oficiales le dijeron que podría ir a prisión por el delito de desobediencia si persiste en su labor periodística. Además, los agentes que le interrogaron le dijeron que le aplicarían el Decreto Ley 370, que penaliza la libertad de expresión, si continúa informando sobre las protestas antigubernamentales en la isla. No es la primera vez que el activista es citado o detenido por su labor informativa. En mayo pasado también fue interrogado tras informar sobre las protestas en Caimanera y en 2020 un oficial lo amenazó con prisión. El comunicador ha cumplido varias condenas políticas en Cuba y ha sido golpeado frente a sus familiares. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.